Bueno, padre, el La tema Estela. de hoy que nos han pedido es que él dice el derecho penal, el Código de Derecho Penal, que hay delitos impugnables o inexpugnables. Perdón, quise decir imputables o Imputables. inimputables. Sí. Y que la relación a veces está dependiendo de la libertad. Yo puedo cometer un delito sin haberlo previsto, Así es. sin quererlo. Entonces, ¿cuáles son la gravedad que se pueden imputar a alguno de ellos y cuál es la pena que pueden percibir desde el punto de vista espiritual? Sí. En eso, la verdad es que este es uno de estos temas de mucho debate en la cultura moderna que está tan empapada en el concepto de libertad, ¿verdad? Y al mismo tiempo tan recelosa de ser juzgados a la luz del ejercicio que han hecho de su libertad. Pero todos nos damos cuenta, creo que tenemos conciencia, que realmente uno a veces es imputable, es decir, es responsable libre y deliberadamente de sus actos. Y otras veces no está tan claro esa imputabilidad. Hay una película antigua que los oyentes mayores sí la recordarán, los más jóvenes es un poco más difícil, pero que en su época fue muy conocida, que es Ben-Hur, en la que se lucieron en Hollywood haciendo una de estas grandes películas espectáculo. Y en Ben-Hur hay un momento en el que se ve un accidente que no es imputable. Y es simplemente están entrando unas tropas romanas encabezadas por un oficial romano por una calle estrecha de Jerusalén y al pasar delante de una casa de mucha categoría donde vive Ben-Hur con su hermana, su madre y con muy buena posición económica, se asoman a la terraza superior para ver pasar a estos soldados, como haríamos nosotros ahora al ver un desfile, y en el momento de asomarse, la hermana de Ben-Hur empuja una maceta, que cae y casi le cae encima al oficial romano. Bueno, ese es un acto que podría haber terminado incluso en muerte. En este caso termina simplemente en un caballo espantado que hace que se caiga derribado por tierra el oficial. Bueno, toda la tragedia que viene después, porque le imputan, le acusan no solo a la chica, sino a toda la familia de haber intentado un asesinato, además de una tropa enemiga ocupante de Jerusalén. Y empieza todo el drama de la obra, ¿no?, de Ben-Hur, cuando el espectador sabe que no era imputable. Y además tampoco había pasado un daño tan grave. Y detrás aparece la sensación de injusticia en el espectador. Aquí el proceso que está ocurriendo y el castigo y el expolio de sus bienes son todos injustos. ¿Por qué? Porque quién más, quién menos tiene ese instinto de ley natural que nos da nuestra inteligencia, que cuando uno no ha realizado un acto malo deliberadamente, no puede ser tratado como quien realmente ha hecho un daño deliberadamente. Son dos cosas distintas. Ahora bien, los cristianos, cuando nos encontramos ante este hecho que digamos que es de puro sentido común, de experiencia humana, cuando nos encontramos ante Dios, muchas veces nos preguntamos también si yo ante Dios soy imputable o no por algunas obras que realizo. A veces en la conciencia todos pensamos, a lo mejor soy culpable, a veces no. Los sacerdotes nos encontramos con personas que, por ejemplo, se sienten terriblemente culpables por no poder haber estado presentes al lado del lecho de muerte de su madre porque estaban en otro país o en otro lugar trabajando. Y se sienten culpables. Y cuando les preguntamos, pero vos no quisiste venir, sí, yo quería, pero no podía. Digo, pues si no podías, no eres culpable. No, pero yo pienso que no le demostré mi último acto de amor a mamá. Pero es que no podías. Ni tu conciencia te debe acusar, ni Dios te acusa. Los seres humanos, con este ejercicio de la libertad y de la culpa y de la imputabilidad o no, nos hacemos de vez en cuando unos líos terribles, ¿verdad? Lo que es bueno, yo diría, es destacar 3 o 4 puntos fundamentales. Uno, que efectivamente, en contra de lo que dicen algunas ideologías contemporáneas, el ser humano tiene un ámbito de auténtica libertad interior. Esto, para los que tenemos una fe religiosa, está revelado. Primero, una cita muy interesante del Antiguo Testamento, al cual muchas veces en estos programas nos hemos referido, en el libro del Eclesiástico, que también se lo llama por su nombre hebreo, Sirac o Sirácida, en el capítulo 15, dice así Dios, y lo revela no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para siempre. Dice así el final del capítulo 15. No digas, por culpa del Señor me he apartado, que lo que Él a lo que detesta no lo hace.
No digas, pues, el Señor me ha extraviado, pues Él no tiene necesidad de pecadores. Él fue quien al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio libre albedrío, o sea, de su propia libertad. Por eso, si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, para permanecer fiel a su voluntad. Él ha puesto delante de ti el fuego y el agua. A donde quieras puedes extender tu mano. Es decir, no existe el determinismo. Uno se puede quemar o puede meter la mano en el agua. Ante los hombres están la vida y la muerte. Lo que prefiera cada uno, eso es lo que tendrá. Qué grande es la sabiduría del Señor y qué fuerte es su poder que todo lo ve. Muchas veces, pero tal vez en este pasaje con más lucidez que nunca, el Señor quiso dejarnos claro que hay un ámbito claro de libertad y también de responsabilidad. El fatalismo ahí Acá no tiene cabida. no corre para nada. Ni el determinismo, ¿verdad? Y por lo tanto cabe también la responsabilidad por esos actos que están hechos con libertad. Ahora bien, en el siglo XX se han desarrollado varias ideologías que tratan de alguna manera de negar este ámbito de libertad y tratan de decir que realmente uno está movido por tales condicionamientos que no es imputable jamás en ningún tema. Para sacarle la responsabilidad, entonces. Sí, para sacar la responsabilidad. Por ejemplo, en derecho penal hay algunos famosos estudiosos que todavía están vivos, no voy a dar los nombres, pero son juristas famosos de América, que insisten que la sociedad es al 100% responsable por la existencia de criminales en la sociedad. De modo que un criminal jamás es imputable a nivel personal, sino la que debe ser de alguna manera castigada es la sociedad por haber fabricado un delincuente. O sea que no sería imputable. Para un freudiano hay una serie de impulsos de la sexualidad que hacen totalmente inimputable al hombre o a la mujer que se deja llevar por esos impulsos. Para un marxista los determinismos son de tipo económico y no sería uno imputable por la lucha de clases, porque esa sería inevitable. Cosas por el estilo. Entonces estamos viviendo en una cultura en la cual a veces se idolatra la libertad y en otros momentos, por parte de otros científicos, se la niega totalmente y se considera que el hombre no es libre. Ese es el mundo en el que vivimos. Que ahora, como se nos acaba un poquito el tiempo, me parece, no me ha dado tiempo para ampliarlo más, pero en el siguiente blog tal vez podríamos abundar un poco en estos conceptos, si Claro, le parece. le dejo pendiente, padre, que ahora está de moda hablar de que la gente por condiciones sociales, económicas, los marginados, los que no tienen empleo, pareciera como que el hecho de que asesinaran o mataran o robaran es una cosa de libre consecuencia de causa-efecto. Sí, Volvemos en somos un libres. momento entonces. ¿Cómo no? Bueno, padre, para continuar, ¿qué requisitos debe tener un acto humano para poder ser considerado imputable o no? ¿La libertad es el única causa o puede haber otras causas? Sí, este es un tema arduo en el cual hay muchas escuelas, muchas explicaciones. Yo me limito a dar respuestas que han surgido de la tradición judeocristiana y de la filosofía antigua que hemos recibido desde la época de los griegos, ¿verdad? Pero comprendo que hay otros pensadores de otro modo de proceder que niegan totalmente la libertad, que niegan la responsabilidad, etc. O que la idolatran tanto que parecería que somos pura libertad, como decía Jean-Paul Sartre, pura espontaneidad. El acto libre humano es un acto complejo, porque por una parte tiene el ser humano que tener una cierta seguridad también subjetiva interior de él, que lo que hizo lo hizo queriendo, porque si no, no es un acto libre. Miren cómo el Catecismo de la Iglesia Católica define lo que es un acto libre, que esto es muy importante tenerlo presente, porque no todo lo que hacemos es libre, ¿no? La libertad es el poder radicado en la razón, que es nuestra capacidad de entender, y en la voluntad, que es nuestra capacidad de querer hacer lo que hemos entendido, es el poder de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones que se llaman
deliberadas. Ahora bien, nosotros los seres humanos hacemos muchísimas cosas que no pasan por esta explicación. Cosas que incluso pueden hacer mucho daño al prójimo. ¿Quién no ha sufrido a veces los ronquidos de alguien de la familia? ¿Verdad? ¿Y quién no ha torturado con sus ronquidos a alguien? Y uno dice, pero me has hecho mucho daño. Y sin embargo uno diría, pero no ha sido un acto libre. No ha pasado por mi inteligencia ni por mi voluntad. No es un acto deliberado, además no elegí. Es algo que brota de mí, es verdad. Esos actos, muchos autores los llaman actos del hombre porque proceden de un ser humano, pero no humanos, porque no son libres. No es un acto propiamente humano. Ahora bien, la característica más profunda que tiene la libertad es que lo hace a uno responsable de sus actos. Es decir, uno tiene, digamos, como propiedad de ellos. Es el titular de ellos y le pueden pedir cuenta por ellos. Y por eso dice el Catecismo en el punto 1734, que es muy luminoso. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Miren qué precisión con que se expresa el magisterio de la Iglesia. En la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, es decir, el ser más bueno o menos bueno, el conocimiento del bien, el saber más o saber menos, ¿no?, acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. O sea, conforme uno va desarrollando sus virtudes, le resulta más fácil ser bueno, obrar como un hombre bueno. Pero no siempre tenemos esa libertad. Y por eso a continuación miren cómo dice muy bien el Catecismo. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, o de la inadvertencia, o la violencia, o el temor, o los hábitos malos o desordenados, o factores psíquicos o sociales. De modo que hay una amplia gama de condicionamientos, dentro de los cuales el ser humano es menos imputable, y algunas veces no es imputable en absoluto, aunque haga cosas muy malas, ¿verdad? En el fondo, eso lo sabe solo uno en su conciencia. A mí siempre me llama la atención la capacidad que tenemos todos cuando vemos un partido de fútbol, para los que les gusta el fútbol, no solo el árbitro, sino todos los espectadores, de pensar, esa mano fue intencional. ¿Y cómo sabemos que fue intencional? Si eso es un secreto escondido en el fondo de la conciencia. Uno sospecha, cree, piensa, pero no está claro que hay algunas cosas que fueron intencionales. Puede ser un reflejo no pensado. Si fue intencional, es libre. Y entonces debe recibir la pena si es que fue una infracción. Pero si fue un acto puramente instintivo, en el cual no hubo deliberación, no fue un acto libre y por lo tanto uno no es responsable. En un deporte las dos cosas se notan. Muchas veces uno sin querer le da un codazo corriendo a otro, pero fue realmente sin querer, fue por la velocidad que uno lleva. Otras veces uno quiere meter ese codazo totalmente a propósito para liquidarlo al adversario. O una ¿verdad? patada que tantas Claro. veces pasa, ¿no? En el último extremo, solo el ser humano conoce si uno es imputable o no en el fondo de su conciencia, ¿verdad? Pero también, como a veces los daños son grandes, porque he puesto el ejemplo de un ronquido, pero a veces se hacen daños a la propiedad sin querer, pero se hacen. Alguien los tiene que pagar. Entonces tenemos jueces. Y los jueces tienen que calibrar hasta dónde uno es imputable o no. Entonces tienen que considerar estos atenuantes o estos agravantes. Puede haber sido por miedo. Yo al correr, sin querer, empujé a un niño, lo hizo caer y le produje una herida. Pero es que yo mismo estaba huyendo de un miedo grave. Hay cosas que son atenuantes, cosas que son agravantes. Y por eso en la sociedad tenemos que tener también como esta especie de madurez interior y confiar mucho en las personas, sobre todo los jueces, que tienen como la obligación especial de tratar de averiguar todos los detalles que terminan explicando si hubo un condicionamiento psíquico, si fue enfermedad, si fue maldad, son cosas muy distintas. Pero lo que sí no parece ser realista es, por un lado, pensar el ser humano es tan libre que todo lo que quiere hacer lo puede hacer y es responsable de todo lo que hace. No, hay muchas cosas de las que no somos responsables y Dios no nos acusa, porque Él sabe que muchas veces lo hacemos por ignorancia, por miedo, no por maldad. Tampoco es verdad el otro extremo, que estamos tan condicionados por la vida social o por la materia que no tenemos ninguna responsabilidad. La gran prueba es que la sociedad tiene jueces, uno se siente culpable, y eso no es enfermizo, es ser realista. Aunque Sigmund Freud decía que el sentimiento de culpa es un invento maldito que ha sido inventado por los que creen que existe un Dios que nos acusa, la verdad es que es parte de la psicología sana de una persona que es libre.
Cuando una persona es libre y sabe que ha hecho algo voluntariamente, si eso ha hecho daño a otro, le remuerde la conciencia. Pero eso no es ninguna maldición divina, es simplemente una cosa de salud mental y salud moral. El sentimiento de culpa muchas veces es lo más sano que tiene un ser humano, como el sentir dolor cuando uno se pincha, que sería horrible no sentir dolor, no tendríamos advertencia de que nos está por pasar algo mal, Perderíamos las defensas. perderíamos cualquier defensa. Con lo cual, cualquiera que quiera profundizar, yo le recomiendo un documento, para terminar, de el Papa Juan Pablo II, que en latín se llama Veritatis Splendor, que en castellano es el esplendor de la verdad, en el cual explica muy profundamente estos temas de la libertad, la imputabilidad, los atenuantes, etc. Es un documento maravilloso, ¿verdad?, que se puede conseguir por muy poco dinero y que es un tesoro. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es un tirano y no nos deja avanzar. Qué bien les vendría a los jueces de nuestro tiempo, ¿no? Sin dar nombres tampoco, muy pero bien a buen conocerlo. entendedor pocas palabras, Así ¿no? es. Bueno, padre, tenemos que dejarlo acá. Hasta la próxima. Hasta la Entonces. próxima, Estela.